Pensaron que por llevar un delantal desgastado y tener las manos ásperas de tanto tallar pisos, ella no tenía voz ni voto en aquella mansión de lujo. Creyeron que su silencio era señal de ignorancia, que podían pisotear la dignidad de una familia entera frente a sus narices sin que ella moviera un solo dedo. Pero cometieron el error más grande de sus vidas, subestimaron la lealtad inquebrantable de una mujer mexicana que, aunque invisible para la élite, conocía cada secreto oscuro escondido entre los muros de aquella hacienda en Guanajuato. Lo que estaba a punto de suceder en el altar no solo cancelaría la fiesta más esperada del año, sino que destaparía una cloaca de maldad tan profunda que ni todo el oro del mundo podría tapar. Mientras los meseros pulían las copas de cristal importado y los floristas llenaban la capilla privada con miles de rosas blancas que perfumaban el aire caliente de la tarde, una tormenta silenciosa se gestaba en el corazón de Lupita. Ella, con su uniforme impecable, pero sencillo, observaba con dolor como la mujer que estaba a punto de jurar amor eterno ante Dios no era más que una loba disfrazada de cordero. Allí y sospechaba que detrás de la sonrisa perfecta de la novia y su vestido de encaje francés se ocultaba un crimen atroz contra la propia sangre y contra la matriarca de la casa. Un crimen que Lupita no estaba dispuesta a perdonar, aunque le costara su propio sustento. Pero antes de adentrarnos en los pasillos de esta hacienda llena de intrigas y revelarte el secreto que cambiará todo, dime por favor en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos estás acompañando hoy para escuchar esta historia de justicia. El sol de mediodía caía a plomo sobre los muros de cantera rosa de la hacienda San Gabriel, haciendo brillar las cúpulas de las iglesias de Guanajuato a la distancia. El aire estaba impregnado de una mezcla embriagadora de nardos frescos y cera de abeja, pues los preparativos para la boda de don Carlos Eduardo estaban en su punto más álgido. Lupita Hernández, con su delantal blanco inmaculado y sus trenzas grises coronando su cabeza, frotaba con esmero la madera antigua de la consola del recibidor. Llevaba más de 30 años sirviendo a esa familia. Sus manos, aunque callosas y marcadas por el cloro y el trabajo duro, trataban cada objeto de esa casa con el amor de quien cuida un tesoro propio. Ella era parte del inventario para muchos, una sombra silenciosa que mantenía el brillo de los muebles, pero sus ojos oscuros y vivaces no perdían detalle de la transformación que sufría el hogar que tanto amaba. La paz de su labor se vio interrumpida bruscamente cuando una figura esbelta y perfumada irrumpió en el salón. Era Vanessa, la prometida, una mujer de belleza impactante, pero de mirada gélida, que caminaba por la hacienda como si fuera la dueña absoluta del mundo. Al ver a Lupita limpiando un jarrón de porcelana china, Vanessa soltó un bufido de impaciencia y se acercó con pasos agresivos. Haciendo sonar sus tacones sobre la loseta artesanal, sin previo aviso, le arrebató el trapo a la empleada con un gesto de asco, como si Lupita tuviera alguna enfermedad contagiosa, y la miró con ese desdén clasista que reservaba para cuando don Carlos no estaba presente. «Cuidado con eso, estúpida», siseó Vanessa, bajando la voz para que los floristas no la oyeran, pero inyectando cada sílaba con veneno. «Ese jarrón vale más que toda tu miserable vida y la de tu familia juntas. ¿Es que no te puedes estar quieta ni un segundo? Haces ruido, estorbas, afea la vista. Vete a la cocina o a donde sea que se esconden las de tu clase, pero quiero este pasillo despejado para mis fotos. Ándale, muévete». Lupita bajó la cabeza, acostumbrada a tragar saliva y aguantar, respondiendo con un sumiso «Sí, señorita Vanessa, perdone usted». Sin embargo, mientras se retiraba hacia las habitaciones interiores, su corazón se encogió de angustia. No era por los insultos. A esas alturas, las palabras de la gringuita ya no le dolían tanto. Lo que verdaderamente le quitaba el sueño era el silencio sepulcral que provenía de la recámara principal, la habitación de doña Teresa, la madre de don Carlos. Se suponía, según había dicho Vanessa a todo el mundo con una sonrisa encantadora, que la patrona había decidido regalarse un viaje sorpresa a un exclusivo spa en Europa para llegar radiante a la boda de su hijo. Pero Lupita sabía que algo no cuadraba. Al entrar a la habitación de la matriarca para cambiar las sábanas, sus ojos se posaron en la mesita de noche y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Allí, olvidado sobre la madera, estaba el rosario de cuentas de madera vieja y gastada que doña Teresa jamás se quitaba. Era el rosario que su difunto esposo le había regalado hacía 40 años, su amuleto más sagrado, aquel que besaba cada mañana y cada noche.
Doña Teresa podía olvidar su pasaporte o sus joyas de diamantes, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, se iría a ningún lado sin ese rosario. Lupita tomó el objeto entre sus manos temblorosas, sintiendo el peso de una verdad terrible. La historia del spa era una mentira podrida. Don Carlos, cegado por el amor y la manipulación de Vanessa, había creído el cuento sin dudarlo, feliz de que su madre se estuviera consintiendo. Pero Lupita, con ese instinto de sabueso que da la lealtad, comprendió que la ausencia de la patrona no era voluntaria. Al mirar por la ventana hacia el jardín, donde Vanessa reía falsamente dando instrucciones a los músicos, Lupita sintió una punzada de terror en sí y la madre del novio no estaba en Europa. ¿Dónde estaba? Y peor aún, ¿qué le había hecho esa mujer para sacarla del camino justo antes de apoderarse de la fortuna familiar? ¿Qué habrías hecho al encontrar ese rosario? ¿Habrías sospechado lo peor como Lupita? ¿O habrías pensado que fue un simple olvido de una persona mayoere? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. El tiempo corrió implacable, devorando los minutos como un animal hambriento. Las campanas de la capilla de la hacienda dieron un toque seco, anunciando que faltaba muy poco para que el juez llegara y la ceremonia comenzara. Para Lupita, ese sonido no fue de fiesta, sino de sentencia. Cada segundo que pasaba acercaba a don Carlos Eduardo a un abismo del que no habría retorno. Si esa firma se estampaba en el acta matrimonial, Vanessa tendría el control absoluto de las cuentas, de la casa y, lo que era peor, de las vidas que estorbaban en su camino. La urgencia le quemaba en el pecho a Lupita. Sabía que una vez puesta la alianza, la gringüita no tendría piedad para borrar cualquier rastro de sus pecados. Mientras sacaba la basura del baño de la suite principal, intentando pasar desapercibida, Lupita notó un papel arrugado con furia y tirado fuera del cesto, como si alguien hubiera querido deshacerse de él con prisa. Al alisarlo con sus manos temblorosas, el mundo se le vino encima. No era un folleto de ningún spa europeo de lujo. Era una factura vencida de El Reposo del Olvido, un asilo de mala muerte en las afueras de la ciudad, conocido por todos los locales como un lugar donde la gente va a esperar el final en condiciones deplorables. La fecha de ingreso coincidía exactamente con el día en que doña Teresa viajó. La sangre de Lupita se heló en la patrona. No estaba recibiendo masajes en París, estaba secuestrada, sola y probablemente asustada, en un agujero insalubre, desechada como un mueble viejo por la mujer que decía amarla como a una madre. Pero el horror no terminaba ahí. Al bajar las escaleras de servicio, con el corazón latiendo desbocado, Lupita pasó cerca de la antigua bodega de vinos, un sótano húmedo que llevaba años clausurado. Un sonido débil, ahogado, la detuvo en seco. No era el viento ni las ratas, era el llanto inconfundible de una criatura pequeña, un sollozo lleno de miedo y hambre que se filtraba por las rendijas de la puerta atrancada. Lupita se tapó la boca para no gritar. Ahí abajo, en la oscuridad, había un niño, un inocente oculto, como un secreto vergonzoso. Lo que estaba en juego ya no era solo la fortuna de don Carlos o el trabajo de los empleados. Eran dos vidas humanas, la de una abuela y la de un pequeño indefenso, que corrían peligro de muerte si Vanessa lograba su cometido esa tarde. La boda no era una celebración, era la tapadera de un crimen doble, y Lupita era la única que lo sabía. Lupita corrió por el pasillo de servicio, secándose el sudor frío de la frente con el dorso de la mano. Sabía que se jugaba el pellejo, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Encontró a don Carlos Eduardo en su despacho, ajustándose los gemelos de oro frente al espejo, con esa sonrisa bobalicona de quien cree que ha tocado el cielo. Al ver entrar a la empleada sin tocar, el patrón frunció el ceño, extrañado por la falta de etiqueta. Pero antes de que pudiera regañarla, Lupita se le acercó con el rosario de doña Teresa en la mano, extendiéndolo como si fuera una prueba de vida o muerte. Don Carlos, por el amor de Dios y de su Santa Madre, escúcheme, suplicó Lupita, con la voz entrecortada por la angustia. Su mamá no está en ningún viaje, patrón. Mire esto. Es su rosario, el que nunca se quita. Doña Teresa no se fue por su gusto. Algo malo le hicieron. Y hay un llanto en la bodega vieja, don Carlos. Un niño que llora como si se le acabara la vida. Tiene que venir conmigo ahora mismo. Por un segundo, una sombra de duda cruzó el rostro de Carlos Eduardo. Tomó el rosario y lo acarició con el pulgar, reconociendo la madera gastada. Pero justo en ese instante, como invocada por el mismo diablo,
Vanessa apareció en el umbral de la puerta. Ya estaba vestida de novia, luciendo espectacular, pero sus ojos lanzaban dagas de odio hacia Lupita. Con una rapidez teatral, se llevó las manos al pecho y soltó un suspiro dramático, acercándose a Carlos para rodearle el brazo con ternura posesiva. «Ay, mi amor, no me digas que Lupita te está molestando con sus fantasías otra vez», dijo Vanessa con un tono condescendiente, acariciando el hombro de su prometido. «Ya te dije que tu mamá, muy sentimental y olvidadiza antes de irse, por eso dejó el rosario. Y lo de los ruidos, pobrecita, ya está muy mayo eres, seguro escucha a los gatos y se imagina cosas. ¿Verdad, Lupita, que ya te falla un poco la cabeza?» Carlos, embriagado por el perfume de Vanessa y su voz suave, soltó el rosario sobre el escritorio y miró a Lupita con lástima. «Lupita, por favor, hoy es un día muy importante. No quiero dramas ni historias de fantasmas. Ve a descansar un rato, te noto muy alterada. Mi madre está bien. Vanessa se encargó de todo personalmente». La sentencia cayó como una losa sobre la empleada. El patrón estaba ciego, hechizado por una bruja con cara de ángel. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y humilde de Lupita, se escondía una verdad que estaba a punto de estallar y cambiarlo todo para siempre. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Te habrías rendido ante la incredulidad del patrón? ¿O habrías buscado justicia por tu propia mano? Cuéntamelo en los comentarios. Lupita salió del despacho derrotada, pero no vencida. Eleupasilu Vanessa la alcanzó, y esta vez no hubo sonrisas fingidas. La novia la acorraló contra la pared, clavándole las uñas en el brazo con una fuerza que desmentía su delicadeza. Su rostro se transformó en una máscara de pura maldad. «Escúchame bien, gatao igualadao», sisió Vanessa al oído de Lupita con un aliento helado. «Si vuelves a abrir la boca para decirle una sola palabra a Carlos, te juro que te voy a acusar de robar mis joyas. Tengo a la policía en mi bolsillo y te voy a refundir en la cárcel tantos años que se te olvidará tu nombre. Nadie le va a creer a una sirvienta vieja contra la señora de esta casa. Así que lárgate a tu cuarto y no salgas hasta que yo lo ordene». Lupita sintió temblando, bajando la vista, pero en su interior el miedo se había convertido en gasolina. Esperó a que Vanessa se alejara taconeando victoriosa y en lugar de ir a su cuarto, corrió hacia la cocina, sacó de debajo de su colchón un frasco de mayonesa viejo donde guardaba sus ahorros de toda la vida, billetes arrugados y monedas que eran su único patrimonio. Con el frasco en el bolso y una barreta de hierro que tomó del cuarto de herramientas, se dirigió a la bodega vieja. No le importaba la cárcel, no le importaba el despido. No iba a dejar morir a ese niño. Forzar la puerta de la bodega le costó sudor y lágrimas, lastimándose las manos, pero cuando el cerrojo se dio oxidado, lo que vio le partió el alma. Entre cajas de vino y polvo, sentado en un colchón sucio, había un niño pequeño, con la carita manchada y los ojos enormes llenos de terror. No tendría más de 4 años. Al verla, el pequeño no gritó, solo extendió los brazos en silencio, acostumbrado al abandono. Lupita lo envolvió en su rebozo, susurrándole palabras de consuelo en español antiguo, prometiéndole que nadie más le haría daño. Pero la misión no estaba completa. Con el niño oculto bajo su chal, salió por la puerta trasera de servicio, evitando a los guardias de seguridad que vigilaban la entrada principal. Corrió hacia la carretera y paró el primer taxi libre que pasó, un viejo tsuru destartalado. «Al asilo El Reposo del Olvido». «Rápido, joven. Es una emergencia», le gritó al chofer lanzándole un billete por adelantado. El reloj marcaba la hora fatal. La boda estaba a punto de empezar y Lupita tenía que ir al infierno y regresar antes de que el padre diera la bendición final. Iba a traer a doña Teresa de vuelta, aunque tuviera que cargarla en hombros, porque esa boda no se iba a consumar sobre la sangre de inocentes. El aire en la capilla estaba cargado de solemnidad y olor a incienso. El sacerdote, con su voz pausada y grave, había llegado al momento cumbre de la ceremonia, ese instante en que el destino de 2 personas se sella para siempre. Si hay alguien presente que conozca algún impedimento para que estos 2 hijos de Dios unan sus vidas, que hable ahora o calle para siempre. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el suave crepitar de las velas. Vanessa sonreía triunfante bajo su velo, creyendo que había ganado, que sus secretos estaban enterrados bajo llave y kilómetros de distancia. Pero justo cuando iba a abrir la boca para dar el sí,
Un estruendo violento sacudió las pesadas puertas de madera de la entrada, golpeando contra los muros de piedra y haciendo eco como un trueno en plena tormenta. Todas las cabezas se giraron al unísono, esperando ver quizás a un invitado retrasado o una ráfaga de viento, pero lo que vieron heló la sangre de los presentes. Allí, en el umbral, recortada contra la luz de la tarde, estaba Olupita, no la sirvienta sumisa que todos ignoraban, sino una figurau imponente, cubierta de polvo de carretera y con el uniforme manchado de grasa, pero no venía sola. Con un esfuerzo sobrehumano, empujaba una silla de ruedas oxidada donde yacía una mujer anciana. Pálida y vestida con una bata de hospital sucia, era doña Teresa, la elegante matriarca, luciendo como una sombra de sí misma. Y, aferrado a la falda de Lupita, con los ojos muy abiertos por el miedo a tanta gente, estaba el niño de la bodega, temblando como una hoja. Un grito ahogado recorrió las bancas. Las damas de sociedad se llevaron las manos a la boca y los caballeros se pusieron de pie. Incrédulos, Carlos Eduardo sintió que el mundo se detenía. Sus ojos iban de la figura esquelética de su madre a la mujer que tenía a su lado en el altar. Vanessa, al ver la escena, palideció hasta volverse del color de su vestido. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente y el ramo de orquídeas blancas se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo con un ruido sordo que sonó a derrota. La máscara perfecta se estaba agrietando frente a la crema innata de Guanajuato. Lo que viene a continuación te va a dejar sin aliento y te aseguro que te va a sorprender. Así que por favor, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta historia, porque la justicia divina está a punto de caer con todo su peso. Lupita avanzó por el pasillo central, ignorando los murmullos y las miradas de espanto. Su voz, antes tímida, resonó con la fuerza de un volcán en erupción. «Aquí tiene su viaje a Europa, patrón», gritó, señalando a doña Teresa con lágrimas de rabia en los ojos. Mire dónde la tenía esta mujer, tirada en un asilo de mala muerte, drogada para que no pudiera hablar. Y no solo eso, don Carlos. Lupita tomó suavemente al niño por los hombros y lo empujó levemente hacia el altar. Mire a quién tenía encerrado como a un animal en la bodega vieja. Mírelo bien. El niño, al ver a Vanessa, no corrió hacia ella con amor, sino que dio un paso atrás buscando la protección de Lupita. Pero su inocencia lo traicionó, con una voz hilo de voz que rompió el corazón de todos los presentes. Señaló a la novia y murmuró una sola palabra que destruyó la mentira en 1000 pedazos, mamá. Esa simple palabra retumbó en la capilla más fuerte que cualquier campana. Vanessa no era la mujer sin pasado que fingía ser, era una madre capaz de ocultar a su propio hijo para cazar una fortuna. La prueba era irrefutable en carne de su carne y sangre de su sangre, testificando en su contra sin saberlo. Carlos Eduardo sintió como si un rayo lo hubiera partido por la mitad. El murmullo de mamá en los labios de aquel niño inocente fue más devastador que cualquier grito. Se soltó del agarre de Vanessa como quien se libera de una serpiente venenosa y bajó las escaleras del altar de 2 en 2, ignorando el protocolo y las miradas de los cientos de invitados. Al llegar frente a la silla de ruedas, cayó de rodillas ante su madre, tomando esas manos frías y huesudas entre las suyas, llorando como un niño al ver el estado deplorable en el que se encontraba la mujer que le dio la vida. Doña Teresa, con el poco aliento que le quedaba, acarició el rostro de su hijo y susurró: «Abre los ojos, mijo. Ella me encerró. Ella niega su propia sangre por dinero». «¡Eso es mentira!», chilló Vanessa desde el altar, con la voz desgarrada por la histeria, bajando los escalones torpemente. «Esa vieja está senil. No sabe lo que dice. Y ese niño es un actor. Seguro esa sirvienta lo contrató para arruinar mi boda. ¡Sáquenlos de aquí!». Intentó acercarse a Carlos para jalarlo, pero él se puso de pie con una lentitud amenazante, girándose hacia ella con una mirada que ya no tenía ni rastro de amor, solo un asco profundo y absoluto. «No te atrevas a dar un paso más», rugió Carlos Eduardo, y su voz retumbó con tal autoridad que hasta los músicos dejaron de respirar. «Se te cayó el teatrito, Vanessa». Se acabó con un movimiento brusco. Se arrancó la flor del ojal que ella le había puesto y se quitó el anillo de compromiso, lanzándolo a los pies de la novia con desprecio. El metal repiqueteó en el suelo de piedra, marcando el fin de la farsa. En ese preciso instante, las sirenas de la policía,
que Lupita había tenido la precaución de llamar desde el asilo, comenzaron a sonar a la entrada de la hacienda. Vanessa intentó correr hacia la salida lateral, pero sus propios tacones y la cola de su vestido de diseñador la traicionaron, haciéndola tropezar y caer de bruces frente a todos los que minutos antes la envidiaban. Los oficiales entraron y, ante el testimonio a gritos de doña Teresa y la evidencia del abandono del menor, no dudaron en esposarla. La imagen de la novia perfecta, arrastrada hacia la patrulla gritando maldiciones y culpando a todo el mundo menos a sí misma, quedó grabada en la memoria de Guanajuato como el ejemplo más vergonzoso de la ambición desmedida. Pasaron los meses y la hacienda San Gabriel volvió a llenarse de luz, pero esta vez era una luz cálida y verdadera. Doña Teresa, gracias a los cuidados de los mejores médicos y el amor de su hijo, recuperó la salud y el brillo en los ojos, volviendo a ser la matriarca fuerte de siempre. El pequeño, a quien descubrieron que nunca había sido registrado oficialmente, fue acogido por Carlos Eduardo como si fuera propio, dándole el hogar y el apellido que su madre biológica le negó, llenando los pasillos con risas y juegos que borraron los malos recuerdos de la bodega oscura. Lupita, por su parte, dejó de ser la sombra silenciosa con el trapeador. Don Carlos, avergonzado por no haberle creído al principio, pero eternamente agradecido, la nombró ama de llaves general de toda la propiedad. Ya no vestía el uniforme desgastado, sino un traje digno que reflejaba su nueva posición de autoridad y respeto. Se convirtió en la mano derecha de la familia, sentándose a la mesa con ellos en las fiestas, porque Carlos aprendió que la lealtad no se compra con sueldos, se gana con el corazón. Aquel día, todos en el pueblo aprendieron una lección que no viene en los libros de la escuela. Entendieron que un traje caro puede esconder al monstruo más cruel, y que un delantal humilde puede vestir al alma más noble y valiente. Nos quedó claro que Dios no se queda con nada de nadie, y que, al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, a veces de la mano de quien menos esperamos. La verdadera nobleza no está en los apellidos de abolengo ni en las cuentas de banco, sino en la capacidad de arriesgarlo todo por proteger a quien no puede defenderse. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? ¿Crees que hoy en día todavía existe gente leal como Lupita o piensas que el dinero lo compra todo? Escríbelo en los comentarios, Kiruliechi. Si esta historia te tocó el corazón y te hizo creer en la justicia, compártela con alguien que necesite recordar que los buenos somos más.